En la revista Biblioteca Universitaria, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el volumen 20, número 2, se publicó el artículo Entre la tradición y la experiencia, transformación de los espacios bibliotecarios en la era digital, en el que la autora de este artículo, la licenciada Celia Mireles Cárdenas, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, analiza en su artículo, desde diversas perspectivas, la evolución y futuro de los espacios bibliotecarios, exponiendo también la situación actual y las tendencias en el uso y diseño de estos espacios. La autora nos guía sobre la necesidad de que los espacios bibliotecarios cuenten en la actualidad con un alto grado de flexibilidad que permita responder a las necesidades de las comunidades actuales cuyo comportamiento se ha modificado con el uso de las tecnologías de información y de comunicación. La lectura nos enseña que los espacios destinados a las bibliotecas han sido un reflejo de la cultura, avances en ciencia y tecnología y de las limitaciones en el acceso al conocimiento de cada pueblo y época. El artículo nos muestra la evolución de los espacios bibliotecarios en diferentes épocas de la humanidad, los cambios dados en Mesopotamia, la cultura griega, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial y finalmente, en el siglo XX, son los ejemplos a los que la autora recurre para sustentar que en un principio los espacios bibliotecarios se creaban en función de los libros, pero con el paso de los años se cambió este paradigma para que ahora los espacios se concibieran poniendo a los usuarios como punto central. Y es más, cuando las bibliotecas llegaron a su punto más alto de popularidad y llegaron a las escuelas y barrios, entonces se tomó en cuenta a la sociedad por encima del libro y del propio individuo en el diseño de los espacios. El cambio durante estas épocas se fundamentó en que en un principio los libros eran un artículo muy escaso al que muy pocas personas tenían acceso, y con la evolución de las tecnologías de impresión, los libros poco a poco fueron llegando a más personas, haciendo que no solo los nobles y personas adineradas tuvieran acceso a ellos. Una curiosidad que la autora menciona en su artículo es que durante la Edad Media, las bibliotecas se vieron en la necesidad de encadenar sus libros para que estos no fueran robados, lo que causó que los diseños de los espacios bibliotecarios tuvieran que contemplar que las cadenas y el largo de estas serían un factor muy importante para que el lector pudiera consultar los libros. La autora nos dice que aunque los principios para la construcción de bibliotecas fueron establecidos hace mucho tiempo, las características y necesidades de la sociedad hacen replantear el diseño y las funciones que ellas deben de tener. Como bien plantea la autora en su artículo, en la actualidad las bibliotecas son parte de la comunidad, por lo que en su diseño se deben de tomar en cuenta propuestas emanadas de la misma comunidad, así como aspectos de sustentabilidad, accesibilidad, innovación, belleza y placer. La autora también expone los diferentes tipos de bibliotecas con los que convivimos en la actualidad. La primera es la biblioteca tradicional, que alberga documentos impresos y su prioridad es la conservación y resguardo. Biblioteca híbrida, en la que conviven en ella colecciones impresas y digitales. Bibliotecas en espacios digitales, en el que el acceso a los documentos se da sin importar el lugar en donde se encuentra el usuario. Bibliotecas sin libros, que brindan en sus espacios acceso a libros electrónicos. Y finalmente, bibliotecas con espacios diferenciados, que fomentan el trabajo colaborativo y la creatividad. Para finalizar su artículo, la autora nos dice que las bibliotecas han vivido situaciones de auge y crisis en donde convergen viejas y nuevas prácticas. Nos dice que en la actualidad, una biblioteca debe de concebirse como un lugar de conexiones más que de colecciones, por lo que debe de satisfacer las necesidades de información y socialización del conocimiento. Y desde el punto de vista físico del diseño de los espacios bibliotecarios, se deben de contemplar las nuevas cadenas que han surgido en la actualidad y que son los cables eléctricos y las conexiones inalámbricas para la consulta de contenidos en la nube. A través de un lenguaje claro y bien estructurado, Celia Mireles nos muestra el por qué las bibliotecas deben de adecuarse al constante cambio en cuestiones tecnológicas y de comportamiento para lograr que sigan siendo una necesidad social, teniendo un gran peso como lugares de servicio y de encuentro físico y virtual. A través de las ideas expuestas por la autora,
podemos llegar a las conclusiones que ella nos plantea al inicio del artículo. Aunque el enfoque del artículo se centra en el aspecto físico de los espacios bibliotecarios, con el análisis de la autora nos damos cuenta que es imposible concebir sus cambios, estructura actual y futura, si no es analizando a la biblioteca como un ente que es parte de la sociedad. Como la revista en que está publicada está dirigida a la comunidad universitaria y al personal adscrito a sus unidades de información, considero que el vocabulario empleado es el adecuado. Considero que el apartado Transformaciones de los espacios bibliotecarios podría mejorarse y sintetizarse con el uso de algún cuadro comparativo que nos permita ver de manera clara los cambios que han tenido los libros y bibliotecas con el paso de los años. En el apartado Espacios bibliotecarios en la actualidad, se exponen 7 formas de bibliotecas, pero analizando el texto se puede reducir la lista a solo 5 y dar un tratamiento diferente a las formas 5 y 7 de este listado. En las bibliotecas en edificios ex profeso, se podía profundizar sobre la afluencia física y virtual que tienen las bibliotecas en la actualidad y el por qué se siguen construyendo. En este punto, también se le podría dar un enfoque financiero del que carece este artículo y que podría representar una mejora sustancial. Las bibliotecas responsables con su medio ambiente es una clasificación que la autora nos refiere en su artículo, pero más que un tipo de biblioteca, es una tendencia de construcción actual en la que se maneja con sumo cuidado la sustentabilidad, el uso de materiales ecológicos y de energías y recursos renovables, y que las construcciones se integren en su entorno sin impactarlo de manera negativa. Por lo que considero que esta clasificación de bibliotecas bien podría tratarse de manera independiente y de una forma mucho más amplia desde el punto de vista arquitectónico, o simplemente eliminarlo de este artículo, ya que considero que el tratarlo de manera sucinta no impacta de manera importante a las conclusiones a las que busca encaminarnos la autora. Dado que el artículo analiza la transformación de los espacios bibliotecarios en la era digital, considero que sería recomendable abordar la evolución tecnológica, computacional y cómo ha afectado físicamente a los espacios. Como en el artículo se concluye que las bibliotecas dejaron de ser desde hace mucho tiempo meros repositorios o almacenes y que su función actual es la de provocar conocimiento en sus comunidades, consideraría atinado analizar el aspecto pedagógico que puede tener el diseño físico, la iluminación y factores relacionados que propician mejoras en la adquisición de conocimiento. Gracias.